En esta parte, que es la sexta del capítulo 1, nos vamos a referir a ciertas características estructurales de la economía argentina, según los autores, según Barranquero y Mason, como para poder explicar por qué cada cierto número de años la economía argentina entra en crisis. Si bien la evaluación general que se da en el capítulo es positiva, en términos de que habla de que en el periodo 1862-1913 hubo crecimiento y desarrollo, se subrayan especialmente los condicionamientos de tipo estructural que tienen que ver con la inserción de la Argentina en el mercado internacional y el modo en que se realizó esa inserción, para explicar por qué se atraviesan circunstancias críticas con cierta frecuencia. Es decir, los números, cuando uno examina los números de la economía argentina, en este periodo los indicadores son todos muy positivos, sorprendentemente positivos. Sin embargo, los autores remarcan las debilidades que tiene la economía argentina y en eso se basan en el texto de Aldo Ferrer y hablan sobre la característica que tienen las economías primarias exportadoras, como es el caso de la Argentina, que se sustenta básicamente en vender hacia los países centrales distintos productos primarios. En el caso argentino, ya lo vimos cuando ya está conformado el sistema, básicamente lana, cereales y oleaginosas y carnes eh, congeladas y refrigeradas. Eh, entonces, los países que tienen esas características, que se dedican a exportar productos primarios y a importar los bienes industrializados, dependen de mercados externos con precios variables, con precios que claramente los gobiernos de estos países no solo no controlan, sino que ni siquiera pueden influir de ninguna manera sobre cuál es el nivel que ellos alcanzan. Entonces, de ese modo, hay periodos de prosperidad que se vinculan con un alza de los precios internacionales generados por circunstancias externas y del mismo modo sucede con los periodos en los que se dan las crisis. Al bajar los precios internacionales, los estados entran en circunstancias críticas, dado que no pueden afrontar con los recursos que tienen las distintas obligaciones y se produce un periodo de recesión que acompaña, que sucede, perdón, al periodo anterior que había sido de crecimiento económico. Entonces, esa exposición, depender de otras circunstancias que no sé si en el capítulo están citadas, pero por ejemplo, las cuestiones climáticas, ¿no? Una sequía puede determinar un año económico y un año fiscal muy duro. Y una tendencia estructural al deterioro de los términos del intercambio, es decir, que los precios de las importaciones van a subir mucho más que los precios de los productos que la Argentina exporta. La otra cuestión tiene que ver con la llegada de capitales. Estos capitales que vienen desde los países europeos, principalmente, y en menor medida desde los Estados Unidos, eh, buscan refugio en los países periféricos, incluyendo a la Argentina en esta denominación, cuando en sus países de origen, en Europa, en Estados Unidos, la rentabilidad que obtiene el capital es mínima o es negativa. En esas circunstancias deciden exportar estos capitales que se van a traducir en muchos casos en inversiones, en obras de infraestructura, en préstamos a gobiernos a tasas relativamente bajas, que van a facilitar el crecimiento del país, por un lado. Por otro lado, van a someter en los periodos en los que por otras circunstancias estos capitales se retiran, no circunstancias exclusivamente argentinas, a una grave recesión. Al interrumpirse el flujo de los capitales extranjeros,
la economía lo sufre de inmediato. Y este retiro se puede dar, por ejemplo, con crisis internacionales, estructurales, como la de 1873, que es una crisis internacional en la cual Argentina no tuvo parte, pero sin embargo tuvo que sufrir la recesión cuando se retiran los capitales. Y del mismo modo va a suceder en 1890, en este caso por cuestiones endógenas relativas a la Argentina, porque se había llegado a un grado de endeudamiento que los acreedores externos juzgaron peligroso. Entonces, ahí tenemos dos factores vinculados al comercio, el primero, y a los capitales y a la fluctuación que tienen ellos sobre los países periféricos, para explicar por qué las crisis son recurrentes. Eh, Después se detalla en el capítulo el proceso económico, y antes de empezar a explicar de manera más o menos pormenorizada cómo se llegó a la crisis en los años 90 y cómo se salió de ella, lo que tenemos que conocer es la manera en que el Estado argentino y las provincias se endeudan al exterior. Básicamente la metodología que utilizaba el Estado argentino para conseguir financiamiento. Este financiamiento normalmente eran libras esterlinas. La libra esterlina era una moneda convertible con el oro, y en moneda dura sería el equivalente ahora, aunque no son convertibles, al dólar o al euro, ¿sí? Monedas que justamente al recibir el dinero en libras esterlinas, el repago había que hacerlo en libras esterlinas. Tratándose de una moneda convertible, eso implicaba que con independencia de cuánto valiera el peso, la obligación estaba fija. Libras esterlinas que equivalían a oro. Entonces, una de las alternativas era que el Estado argentino encomendaba a alguna banca acreedora, por ejemplo a la banca Baring, a que justamente vendiera los bonos argentinos en el exterior, y por supuesto que se comprometía a cambio del dinero que recibía a devolverlo y además a pagar un interés. Ese es el motivo por el cual los inversores en la Bolsa de Londres compran bonos argentinos, por el interés que pagan. Algunas veces, para hacerlo más atractivo, lo que se hace es vender los bonos abajo de la par, es decir, en vez de venderlo y recibir 100 libras por cada 100 libras nominadas en el bono, se entregaba una plancha de 100 libras, es decir, había que devolver 100 libras, y sin embargo el comprador, el inversor, había pagado 90, había comprado con descuento, lo cual se traduce en el pago de un interés más elevado, seguramente porque tiene que calcular el interés no sobre 100, sino sobre 90. De ese modo, a veces se consigue 90, en circunstancias un poco más críticas, 80 o 75. Esa era una de las formas, y la idea era que al vencer el bono, antes del vencimiento y de manera distinta, es decir, buscando otros proveedores, otros inversores, mejor dicho, el gobierno argentino buscaba financiamiento para pagar con el nuevo financiamiento el financiamiento anterior. Esa era la idea, no pagar el compromiso con fondos genuinos, restarlos a la recaudación del Estado, sino refinanciarlo y de esa manera continuar con el endeudamiento. Pero no solo el Estado argentino iba al exterior a pedir dinero, sino que también lo hacían las provincias. Dentro de las provincias, por supuesto, que la más relevante va a ser la provincia de Buenos Aires, que compite con el Estado argentino, y lo hace con la autorización del Estado Nacional, lo que da una cierta eh, confusión jurídica, porque eh, si bien el Estado Nacional no garantiza el bono, se sobreentiende que si la provincia no paga, pagará el Estado argentino. Cuando en el año 1890 las provincias argentinas, junto con el Estado argentino, entran en default, esa condición va a estar más o menos explícita, pero
recién entre 1896 y 1897 el Estado argentino va a refinanciar esa deuda. Entonces las provincias colocan sus bonos, también las empresas privadas, por ejemplo, las empresas ferroviarias inglesas, por un lado, venden parte de su capital accionario en la Bolsa de Londres y con eso se financian. Y también colocan obligaciones de renta fija, ¿sí? Hoy lo llamaríamos obligaciones negociables. Estas obligaciones de renta fija justamente eran asumidas por las empresas que prometían a cada año la devolución del dinero recibido más un interés. ¿Sí? Sería como un bono privado. Y después tenemos la cuestión de las cédulas hipotecarias, que es un poquito más compleja, que si hay tiempo en la clase lo vamos a explicar mucho mejor. Dentro de lo que es este contexto, en la década de 1880 se va a dar una expansión muy importante de la economía basada principalmente en la llegada del capital extranjero y dentro de lo que sería el capital extranjero, uno de los rubros principales en la construcción de los ferrocarriles. Esta construcción de los ferrocarriles va a llevar a una aceleración de las actividades económicas, un aumento de las exportaciones, que si bien en relación con la década de 1870 es notable, en relación con las necesidades fiscales que tiene la Argentina, o sea, de completar el circuito ¿cuál sería? Se exportan bienes y se compran bienes en el exterior, se importan y el Estado argentino recauda al imponer impuestos, gravámenes, perdón, a la entrada de productos importados. De esa manera se puede solventar. Entonces, en este contexto, acelerándose las inversiones y también inversiones en infraestructura y otras inversiones que los autores caracterizan como improductivas, ¿sí? Ahí estaría sobreentendido que la crisis en este caso tiene que ver con un mal uso del dinero que se traía desde el exterior. Lo cierto es que estas importaciones se van a financiar con un aumento del endeudamiento, ¿sí? Correlativamente a las importaciones, el Estado argentino se endeuda, los particulares también se endeudan, ¿sí? O sea, entre ellos tenemos las compañías ferroviarias inglesas, se endeudan para poder financiar las importaciones. Y es en ese contexto cuando finalizando los años 80 se va a producir una situación en la cual los acreedores externos, al ver el endeudamiento, deciden no renovar la confianza en el Estado argentino, es decir, que cuando las casas que actúan como agentes del Estado argentino se presenten en el exterior buscando nuevos fondos, buscando refinanciar deuda anterior, no van a tener recepción, es decir, los acreedores no van a confiar en la capacidad de pago del Estado argentino y por lo tanto esa serie de bonos quede sin vender. Ahí se habla de la casa Baring Brothers, que era la encargada de justamente venderlos en el exterior, y esto va a generar finalmente la quiebra del Estado argentino porque no va a poder cumplir con sus compromisos externos. En 1890 entra en cesación de pagos, completa, no solo el Estado argentino, las provincias también entran en la misma situación, el Banco Nacional debe cerrar, el Banco Provincia va a suspender su operatoria hasta 1906 y va a dejar impagos todos esos saldos. Entonces nos encontramos en una circunstancia crítica. En el video siguiente vamos a tratar de explicar de qué manera se supera.